Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un pequeño ejemplo donde vamos a trabajar un poco de todo, ¿sí? Es decir, un poquito de formato, un poquito de fórmula. A ver, vamos a colocar un cartelito que pregunte fecha de nacimiento. Fíjense que si nosotros hacemos doble clic acá, a ese lugar que separa las dos columnas, el tamaño de la columna se va a agrandar o achicar según el máximo de elemento de esa columna. Entonces, hacemos doble clic directamente, ponemos un cuadrito acá para que la persona coloque la fecha de nacimiento y vamos a poner una fecha cualquiera, ¿sí? 21 del 6 de 1991. Fíjense que lo puse con guiones y solo lo detectó que se trataba de una fecha y le colocó el formato correspondiente. Fue automático eso, ¿sí? Es decir, tiene algún reconocimiento del tipo de datos que uno ingresa, es decir, datos, siempre que sean datos numéricos, ¿sí? Y lo formateó al modo fecha. Vamos a calcular ahora la edad de esa persona y vamos a colocarla en ese recuadrito. Vamos a ponerla hacia la derecha y vamos a decirle que la cantidad, la fecha, digamos, el número que aparezca ahí sea expresado en años. ¿Cómo hacemos para calcular la edad? Bueno, Excel trae una fórmula que es hoy. Si yo coloco la palabra hoy, abro y cierro paréntesis, me va a salir la fecha de hoy. Hoy es 14 del 9 de 2020. ¿Sí? Si yo tengo la fecha actual y le resto una fecha anterior, tendría un lapso de tiempo que me diría cuántos años tiene esa persona, 29 años, olvídense del 19 adelante. ¿Sí? Tiene 26 días, 3 meses y 29 años. ¿Sí? Vamos a ver cómo hacer para que salga solamente los años. Si dijimos que podíamos cambiar el formato, nosotros a los números, vamos a decirle que solamente nos muestre la parte de atrás de los años, ¿sí? Es decir, fíjense la cantidad de tipos de formato de fecha que hay y no hay ninguna que tenga solamente los años. Entonces vamos a ir a donde dice personalizado y fíjense que dice día, mes y año. Hay un montón de formas de poner día, mes y año, ¿sí? Si yo le pongo MM, me va a salir, fíjense esa de ahí, me va a salir el formato, pero va a decir marzo, ¿sí? No tiene sentido, porque nadie tiene edad marzo, pero cómo va cambiando el formato, ¿sí? Al decir 3M es un formato de mes en el que ya le pone el nombre del mes y no el número, ¿sí? Hay un montón de otros formatos, pero lo que se ve es que si nosotros quisiéramos poner solamente los años, tendríamos que encontrar uno que sea YY o directamente escribirlo, Y es de years en inglés, año, y nos saldría que la edad es de 29 años. Entonces, eso es, fíjense, puramente formato, porque arriba sigue saliendo la misma fórmula que escribimos recién. Es decir, la fecha de hoy menos la fecha de nacimiento. ¿Sí? Ese es el contenido real de la celda, una fórmula. Y lo que nos muestra es un resultado con el formato que nosotros le ponemos. Si nosotros quisiéramos hacer otros cálculos, por ejemplo, saber cuántos minutos o cuántos segundos tiene esa persona, podríamos, pero ya tendríamos que hacer
cálculos a partir de la edad que tiene. Recordemos que nosotros podemos, esto de acá, si yo lo copio acá, lo pego, este formato, este número de acá, nos va a decir en este formato que es, digamos, una cantidad de días, meses y años. Pero si yo le cambio el formato y le pongo formato numérico general, nos va a salir un número nomás. Ese número que sale ahí, en realidad, es la cantidad de días que pasaron desde la fecha de nacimiento a la fecha actual. Ese es el número que expresa realmente. Y todo el resto es la forma en la que se lo muestra. Entonces, vamos a poner ahora que vivió esa cantidad de días. O transcurrieron, vamos a poner. 10.000 días desde su nacimiento. ¿Sí? Esto está interesante para saber cuántos días tiene cada uno. Imagínense que este número escrito en días, nosotros lo podemos pasar a horas. Es decir, escribimos el número de arriba y lo multiplicamos por 24, tenemos la cantidad de horas que vivieron. Si lo multiplicamos por 60, fíjense cómo la multiplicación es el asterisco. Si lo multiplicamos por 60, vamos a tener la cantidad de horas, de minutos. Y si lo volvemos a multiplicar por 60, tenemos la cantidad de segundos que vivimos. Fíjense que podemos hacer un montón de cálculos a partir de dos valores. Y dependiendo de la forma en la que lo representemos, nos va a salir de una forma u otra. ¿Saben, por ejemplo, cuántas veces por promedio habremos tenido, cuántas pulsaciones habremos tenido por minuto? ¿Sí? Por ejemplo, podríamos decir que, bueno, tuvimos 70 o 75 pulsaciones por minuto. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos saber cuántas veces nuestro corazón trabajó, podríamos calcular esto multiplicado por 70 y pico. Y tendríamos la cantidad de pulsaciones que tuvimos en toda nuestra vida. Por promedio, un acercamiento. Esto es con respecto a los datos numéricos, ¿sí? Esto es con respecto a la alineación. Pero también sepamos que le podemos poner un montón de otros formatos a la tipografía, le podemos poner distintos bordes, distintos rellenos, ¿sí? Fíjense los tipos de letras o los colores de las letras, cómo los podemos cambiar. Bueno, esto es como una pequeña introducción a la cantidad de cálculos que podemos ir sacando simplemente con multiplicaciones y trabajando con una sola fórmula. Por ahora hemos trabajado con una sola función. Esa que dice hoy es una función. Nos vemos en la próxima.